Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días a todos. En nombre de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, les agradecemos mucho por la participación nuevamente el día de hoy. Vamos a empezar con esta presentación, que se llama Selección de agregados para el concreto, a cargo del ingeniero Hernán Pimentel. He visto que varios de los asistentes que están ya lo conocen, porque ha participado. Hernán nos ha acompañado en capacitaciones con la Federación anteriormente, en los cursos de gerencia integral de la industria de concreto y en los cursos de jefes de planta. Hoy nos sacó un espacio de su agenda para compartirnos algunos conocimientos sobre selección de agregados para el concreto, que es un tema crítico. Le agradecemos mucho a los auspiciantes del día de hoy, a Cementos Argos, Altron Ingeniería y a Cementos Alión, que hacen posible que tengamos esta conferencia el día de hoy. Les recordamos que están vigentes las prácticas no efectivas de la competencia, y que al final de la sesión podremos tener un espacio para preguntas que se puede hacer por intermedio del chat, o las pueden ir formulando durante la sesión por intermedio del chat, y al final resolveremos las que podamos, las que alcancemos a hacer. No siendo más, yo le voy a ceder la palabra al ingeniero Pimentel para empezar con la conferencia. Muchas gracias. Buenos días, Manuel, y buenos días a todos. Vamos a comenzar un poco a mirar el tema que pues vamos a hablar en el día de hoy. Ya voy a poner un poquito en pantalla para que todos vean. Ya todos me imagino que están viendo. Bueno, agradecer a todos los que están presentes, primero que todo, y a todos los amigos que de pronto, como decía Manuel, hemos conocido en los viajes que hemos hecho con la Federación a los diferentes países. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de selección de agregados, obviamente para concreto. ¿Cuál es la idea? Pues que tengamos claro pues, la relevancia de los agregados. Pues, obviamente en el mundo de los concretos, como todos sabemos, los agregados pues pueden estar entre el 70 al 80% de la composición total de la mezcla de concreto, y de ahí la importancia de que ellos pues los seleccionemos bien, de que miremos todo lo referente a los agregados, ¿no? Que muchas veces pues se nos pasan cositas y que es importante mejorar. Yo siempre uso un tema de preguntas, de reflexiones, ¿verdad? Entonces la primera como pregunta o reflexión que quisiera hacer es decir, o tenemos en nuestra organización un procedimiento para la selección, evaluación y aprobación de proveedores de agregados. O sea, que yo pienso que es un tema importante como organizaciones, tener este tipo de procedimientos, saber qué hacer cuando requiramos tener o seleccionar unos agregados. Entonces, ahí, pues, saliendo de esa pregunta, pues, me voy a permitir, pues, hacer como un contenido, ¿verdad? De lo que vamos a hablar un poquito en el día de hoy, sobre los criterios para seleccionar agregados. Yo puse aquí algunos, ¿verdad? Que considero los más importantes, como son la calidad. Puse primero la calidad porque, pues, a todos como que el tema de calidad es lo que primero miramos, ¿no? Y después, digamos, el tema de costos. Puse un punto que para mí es importante, que vamos a mencionar algunos temitas ahí que vamos a resaltar durante la charla, que es el tema de sostenibilidad. Y puse otros que pues también al final los vamos a ver. Entonces, esto es un poquito lo que vamos a hablar hoy de los agregados, cómo seleccionarlo o qué cosas debemos contemplar para cuando vamos a seleccionar unos agregados. Entonces vamos a ir desarrollándolos uno a uno. Entonces el yacimiento, obviamente, pues los tipos de yacimientos son importantes, conocer de dónde provienen los agregados que tenemos, si son rocas ígneas, sedimentarias, o si son de aluviones o de lechos de río. Yo pienso que es un tema interesante a conocer.
porque pues de aquí esto nos marca una pauta de lo que podemos tener como agregados para nuestras mezclas. Teniendo ya, conociendo un poquito, pues ya sabemos, bueno, si es una roca ígnea o metamórfica o sedimentaria, pues miramos qué tipo de agregado podría ser, pues un granito, si es roca ígnea, un basalto, en fin. Entonces, eso nos da como una idea global o macro de los materiales como tal. Importante, por ejemplo, cuando estamos viendo los yacimientos, es mirar si de verdad existen estudios de esos yacimientos. Generalmente, lo que yo he visto en mi experiencia personal es que muchos obviamos esto, incluso los que son proveedores obvían conocer las características de su matriz. Por eso yo puse abajito la pregunta, dice, ¿conocemos o conoce el proveedor las características de la matriz del yacimiento? Pienso que es un tema importante porque pues ahí ya uno se da la primera idea de que cómo puede ser el material y qué tipo de proceso voy a utilizar para hacer agregados, ¿no? Entonces, la matriz es un tema interesante que a veces, pues, nosotros cuando estamos seleccionando agregados no lo contemplamos, no le preguntamos a nuestro proveedor, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es su resistencia de esa matriz? Fíjense que en esta tabla ustedes pueden observar que en estos núcleos que se tomaron, esas probetas, dependiendo de la profundidad, las matrices o la resistencia de la matriz puede ir cambiando, ¿no? Entonces, fíjate, qué tan cambiante es mi yacimiento, que de alguna manera, pues también va a hacer que mis productos puedan cambiar si no se hace una buena selección de estos materiales desde la cantera, ¿no? Entonces, fíjense que este es un tema súper importante que muchas veces, o por lo general, pues no lo conocemos los que compramos agregados, ¿no? Y sería un tema a resaltar y a conocer. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de la calidad del proveedor. O sea, yo pienso que cuando uno está escogiendo o seleccionando agregados, una de las cosas adicionales al yacimiento que ya vimos anteriormente y que es de suprema importancia desde mi punto de vista es el proveedor. O sea, ¿qué hace el proveedor? Por ejemplo, o sea, el proveedor controla la calidad de la materia prima desde su fuente. O sea, son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? De tal manera que uno pueda decir, bueno, tengo un proveedor que me asegure y me garantiza que está controlando su materia prima desde la fuente. O sea, que está quitando la capa vegetal, que es una materia prima limpia, que está seleccionándola de acuerdo a esa calidad que vaya encontrando en su frente de trabajo, de tal manera que permita que en su proceso de producción no vaya a tener diferentes características o que haya variaciones importantes en las características de esas propiedades de esos materiales o productos finales que se vayan a producir o sacar de las fuentes de materia prima. Entonces, fíjense que es un tema que a veces también obviamos, o sea, pues no nos damos la miradita, es bueno ir a nuestros proveedores a ver ese proceso y a ver cómo controla esas materias primas o el crudo, que muchos llamamos crudo de producción. ¿Okay? Otro tema importante es el control en el transporte de la planta de producción de agregados, ¿no? O sea, pues obviamente el proveedor debe también garantizar que esos materiales y esos transportes sean limpios, adecuados, que no vayan a contaminar la fuente de materia prima o el crudo de material que se vaya a utilizar en el proceso de producción. Un tema súper importante es el control de proceso, ¿verdad? En el proceso de producción. O sea, nosotros como cuando vamos a seleccionar materiales, vea, debemos conocer un poquito el proceso, pues de pronto no meternos y ser los especialistas, pero sí al menos conocer un poco el proceso de producción de mi proveedor, ¿verdad? Cómo lo está haciendo, ¿verdad? Ese proceso, qué capacidad tiene, porque por ejemplo, pues si tiene poca capacidad y me toca estar cambiando cada nada de proveedor, pues eso no es lo mejor. Pero si hay que hacerlo, pues hay que
tener en cuenta qué medida o qué plan de acción debo tomar para yo poder producir mi mezcla de una manera que no tenga desviaciones importantes debido a la calidad de los agregados. Un tema importantísimo en el tema del proceso es si conocemos la estabilidad del proceso, ¿verdad? Por ejemplo, medida por el módulo de finura o la granulometría que saca el proceso, porque necesitamos un proceso que me asegure que el agregado que yo voy a seleccionar o yo voy a comprar para mis plantas de concreto, para mis obras, en fin, pues hombre, cumpla unas desviaciones aceptables dentro de unos rangos aceptables, que no vaya a tener desviaciones importantes que después me vaya a incidir en la calidad de mis productos o de mis concretos que esté produciendo, válgase en la planta de concreto, de mis obras como tal. Entonces, es importante, muy importante conocer de primera mano esa capacidad y esa estabilidad que puede tener mi proveedor en el momento pues, durante todo el tiempo que yo vaya a estar comprándole los agregados. Entonces, fíjense que hay cosas y digo todas estas cosas porque desafortunadamente muchas de estas se nos olvidan, ¿no? O sea, a veces con el perdón pues, de los que compran, a veces, ¿verdad? A veces no lo tenemos en cuenta todas estas cosas. Ya. Compramos, desafortunadamente, a veces compramos solamente por precio. ¿Cuánto me cuesta el kilo? Obviamente es un tema importante, súper importante, que lo vamos a ver más adelante, pero a veces se nos olvidan las otras cosas que también son importantes, ¿no? Que de alguna manera pues nos van a asegurar que toda esa selección y ese proceso, esos concretos que yo voy a producir, pues van a ser de buena calidad y no me van a estar variando. Otro tema importante en el proveedor, ¿verdad? Es que es el control en el almacenamiento de agregados. Obviamente yo debería en esa visita, en otras palabras, la invitación es que tenemos que hacer una visita al proveedor, ¿no? O sea, nosotros no podemos comprar sin ver, sin analizar todas estas cosas que son las que me aseguran que voy a tener un producto confiable. Entonces, fíjense, en el almacenamiento también es un tema supremamente importante porque de alguna manera, pues, eso me asegura que las características que estoy comprando el producto adecuado, ¿verdad? O que el proveedor no me asegura que el producto que yo compro es un producto que no está siendo contaminado con nada, que está bien almacenado, que no se contamina con los otros materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes a contemplar y a tener en cuenta cuando estamos seleccionando agregados. El cargue y transporte de los agregados desde la fuente o desde el proveedor hacia nuestras instalaciones, llámese una planta de concreto, llámese una obra, pues es un tema también muy importante porque, pues primero que todo, porque tenemos que cumplir también legislaciones. O sea, por ejemplo, en el caso que mi proveedor me ponga el producto en mi obra o en mi planta con transporte incluido o viceversa, ¿no? Que yo le compre, que yo le mande el transporte, pero mi proveedor debe asegurarme que se cumplan las leyes, que salgan carpados, que los equipos estén en buen estado, que no estemos corriendo riesgos, que sean equipos que garanticen y aseguren que no vamos a tener ningún accidente y cosas por el estilo. Que, por ejemplo, que mi proveedor, en el caso de que yo le compre por báscula, tenga básculas, ¿verdad? Que me aseguren el peso de mi producto. Obviamente eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de costos, que eso debe ir amarrado con la humedad. Y ahí vamos a mirar cositas que también tenemos que tener cuidado cuando estamos seleccionando el proveedor o las materias primas a comprar. Entonces, fíjense que en el tema de proveedores es muy importante tener en cuenta todas estas cosas que me van a garantizar, vuelvo y repito, que mis agregados o la selección de esos agregados que yo tenga sea la mejor posible. Hay una cosa importante que yo aquí sí quiero tomarme unos minutos más y quiero resaltar. Yo siempre en estos años, muchos años que he estado en la industria, tanto el concreto, cemento y agregado, pues he visto que
que muy pocos proveedores tienen plan de calidad, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con proveedores que tengan un plan de calidad, o sea, un plan de calidad que me ayude a mirar y que me asegure que ese proveedor está haciendo control de calidad de las materias primas que produce, ¿no? Desafortunadamente, hoy en día esto, pues, la verdad, al menos en Colombia, yo no sé, los países hermanos que están aquí hoy, México, que por ahí escuché a México, pues también lo hagan, ¿no? O sea, pero al menos en Colombia son muy pocos, digamos que son los proveedores que tienen un plan de calidad, que lo cumplen como tal, ¿verdad? Y que realmente ese plan de calidad permite, por ejemplo, que estén haciendo sus ensayos de una manera periódica, ¿verdad? De acuerdo a un muestreo, una norma, a una frecuencia de muestreo tal que permita tener de una manera sistemática, ¿verdad? Las características de estos materiales. ¿Okay? Por eso fíjense que, por ejemplo, aquí, ¿y qué método de ensayo utilizan también? O sea, nosotros deberíamos, para seleccionar un proveedor de agregados o unos agregados, deberíamos pedirle a nuestro proveedor, venga, muéstreme qué plan de calidad tiene, ¿verdad? Y si ese proveedor suministra ese plan de calidad, la frecuencia, la responsabilidad de las mediciones de las diferentes características, y si nos puede presentar un informe periódicamente a nosotros como compradores de esos agregados, de tal manera que nosotros podamos tener un primer input de parte de nuestro proveedor. Eso no exime de que nosotros como compradores, llámese una planta de concreto, una obra, no nos exime que tengamos que nuevamente hacer ensayos, ¿no? O sea, ojo, porque esa es otra, pues a mi modo de ver, otra cosa que tenemos que mejorar, ¿no? O sea, nosotros muchas veces creemos ciegamente en lo que nos dice el proveedor, y yo estoy en eso estoy de acuerdo, pero oiga, las normas nos dicen, tenemos que hacer muestreo también en las obras y en las plantas de concreto, ¿verdad? Para asegurar que, para poder hacer cruce con lo que nos dice el proveedor y mirar que estas características de los agregados que he seleccionado, pues no tengan unas variaciones importantes que me vayan a impactar de manera negativa, en este caso, ¿verdad? A las mezclas o a los productos que yo esté produciendo en la parte de concreto. Entonces, fíjense, uno se tiene que hacer esta pregunta. ¿El proveedor suministra un plan de calidad que contiene esa frecuencia de muestreo, la responsabilidad de la medición y las características, ¿verdad? Las normas con las que mide la calidad y nos puede presentar ese informe periódicamente? Eso es algo en que fallamos mucho y que desafortunadamente hoy no se hace mucho. Vuelvo y repito, al menos en Colombia, en la gran mayoría, yo pienso que hay unos que sí lo hacen, pero estamos ahí, tenemos mucho por hacer en esa parte todavía. Y hay una cosa también muy importante que la puse aquí en la parte superior como una pregunta, también es, ¿los proveedores cuentan con personal técnico especializado, con un laboratorio y este se encuentra acreditado? Porque, oiga, a veces también tenemos ensayos, pues vamos a plantas de proveedores donde uno ve y el que está encargado de la calidad de la producción y las cosas, y le pregunta a uno cosas técnicas y pues no tienen ni idea, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? De tal manera que tenemos que hoy, desde la fuente, desde el proveedor, asegurar que estamos en manos de gente especializada y en manos de laboratorios que en lo posible sean acreditados, que me aseguren que los ensayos que están haciendo y los resultados son los correctos. Porque muchas veces el no tener esto, ¿qué nos pasa? Cuando nos enfrentamos a interventorías y a temas de reclamos, pues comenzamos a tener problemas porque no tenemos, por ejemplo, ensayos avalados por laboratorios acreditados o al menos por un personal técnico que uno diga, bueno, el hombre conoce, sabe del tema, ¿no? O sea, entonces ahí comenzamos a tener los inconvenientes desde ese momento. Entonces, fíjense que cuando yo estoy seleccionando agregados, es importantísimo conocer si mi proveedor tiene un plan de calidad, tiene personal técnico especializado y tiene un laboratorio, puede que no sea de él, pero al menos que los ensayos
donde manda a hacer los ensayos sea de un laboratorio acreditado en lo posible, que me permita asegurar que lo que yo estoy produciendo es confiable, o sea, esos resultados son confiables. Ok. Bueno, eso era un poquito la parte del proveedor. Fíjense que tenemos, resumiendo rápidamente, tenemos que tener muchas cositas en cuenta cuando estamos seleccionando el agregado, ¿no? No solamente la calidad, si el tamaño es 25, no, venga, ¿qué está haciendo mi proveedor? Mi proveedor me asegura capacidad, me asegura estabilidad en los productos, tiene un plan de calidad, ¿verdad? Tiene un buen transporte, cumple con todas las normativas, en fin. Esto hay que mirarlo de una manera integral, no de una manera muy parcial como a veces lo miramos. Aquí hago otra pregunta que para seguir un poquito con los temas dice, ¿existe una completa información o tenemos, verdad, nosotros como compradores cuando estamos seleccionando agregados, una completa información sobre las principales características de las diferentes fuentes de agregados? O sea, conocemos el medio, conocemos el entorno, quiénes venden agregados y sus características. Esa es otra cosa que a veces pues ahí tenemos oportunidades de mejora importantes. Entonces, fíjense, viendo esto, aquí me permitía hacer un cuadrito de unas características de lo que uno debería mirar, tanto características físicas, químicas, mecánicas y de sustancias perjudiciales que uno debería comenzar a conocer de los agregados en el momento que vaya a seleccionar ese tipo de agregados. Estas tablitas yo escribí hace como 2 años para el Instituto del Concreto en Colombia, una cartillita donde está todo esto, donde están estas tablitas y algunas recomendaciones muy básicas para todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, ahí está, miremos lo que generalmente todo el mundo mira, las características físicas, ¿verdad? Y a veces ni siquiera mira todo eso, ¿no? Solamente mira la granulometría, de pronto el tamaño máximo, ¿verdad? Pero si uno se pone a mirar otras cosas, de pronto pues no lo hacemos con tanta periodicidad y con tanta rigurosidad que me permita asegurar que esas características físicas estén estables. Y ahí con las otras, la química, la mecánica, las sustancias perjudiciales. Por ejemplo, en el tema químico, el tema de reactividad, eso, por ejemplo, en Colombia, yo no sé, pues yo pues he tenido la oportunidad de estar en México y muchos países acompañándome en charlas, pero conozco muy poco. En Panamá, por ejemplo, que estuve trabajando 1 año, en Centroamérica, que estuve también trabajando casi 7, 8 años, pues no vi mucho el tema de reacción alcali agregado. En Colombia hoy sí, este es un tema que está tomando mucha relevancia porque pues tenemos muchos agregados que son reactivos y eso pues hace que tengamos que tener mucho cuidado en el momento de seleccionar los agregados. Pero la única forma de saber esto es con ensayos, ¿no? O sea, yo no puedo decir reactivo o no reactivo viéndolo, ¿no? O sea, tenemos que tener pruebas y eso se tiene a través de ensayos que tenemos que hacer. Entonces, ojo con las características, estas características físicas y químicas que tenemos que trabajar en nuestros productos. Aquí me permitía hacer un cuadrito. Esto es lo que yo, al menos yo diría, bueno, lo que yo debería estar pidiéndole a mi proveedor y lo que yo debería estar haciendo en mi obra mes a mes, haciendo un cuadro de cosas de seguimiento de las características de mis agregados para mirar si ese comportamiento es constante, es estable o no. Entonces aquí, por ejemplo, el PATA 1200, el módulo de finura, que es un tema muy importante, por ejemplo, para los concretos, el tema de materia orgánica, el equivalente de arena de mis arenas, la densidad triple S, el porcentaje de absorción. Puse esto porque son los que más frecuente utilizamos cuando estamos haciendo un diseño de mezcla, ¿no? Entonces, es importantísimo que tanto el proveedor como el quien compra tenga estos controles y conozca estas cosas en el momento de seleccionar los agregados, sobre todo cuando estoy comprándolo en proveedor. Debo decirle, venga, muéstreme cómo va mes a mes el TAMIS 200, el módulo de finura de su producto, el equivalente de arena, la densidad triple S, el porcentaje de absorción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esto es lo que me va a dar una visión de que, bueno, qué tan bueno puede ser ese proveedor o esa estabilidad de ese proveedor que yo estoy comprando el material. Ahora, pues el tema de normativa que todos lo conocemos, ¿verdad? Yo puse aquí la STMC 33, pues sabía que iba a estar varios países. En Colombia, pues obviamente tenemos norma propia.
En El Salvador y en Centroamérica, que yo estuve trabajando varios años, como les comentaba, allá sí tenemos la CTM C33, que es como nuestra guía, sobre todo en El Salvador. En Panamá, pues hay normas también propias, pero la CTM también es muy escuchada, muy analizada. Entonces, aquí están las normas, ¿verdad? Pues obviamente lo que uno esperaría, lo mínimo que esperaría uno es que los agregados pues estén cumpliendo las normas y bueno, y no necesariamente que no cumplan las normas quiere decir que no lo pueda usar. Ahí es donde nace el criterio del conocimiento en el momento de tomar decisiones cuando voy a seleccionar. Por eso la gente que está comprando y seleccionando agregados debe tener un conocimiento mínimo técnico, ¿verdad? Para tomar decisiones de qué es lo que selecciona y qué es lo que compra a los proveedores. Porque muchas veces también dejamos en manos de personas de compras, ¿verdad? Que pues no tienen el conocimiento. Y bueno, y eso no es criticable. Yo digo que el tema, lo importante ahí es que si yo no sé algo, venga, me asesoro de alguien dentro de la compañía que sí conozca la parte técnica para que miremos el tema, ¿no? Y no solamente se vuelve una cuestión de costo, como dije inicialmente, porque muchas veces cuando eso no se hace, se vuelve una cosa que compro lo más barato, pero a veces lo más barato puede ser que no sea lo mejor, o a veces sí, pero bueno, en términos generales a veces no. Entonces es importante tener el tema de cumplimiento de normas. La CTMC 33 la puse aquí al principio también porque considero que para todos nuestros países latinos es como el referente, ¿no? Todos los que hemos hecho normas, por ejemplo, la NTC 174 que aparece aquí también, esto es un copy-paste prácticamente de la CTMC 33. Y me imagino que los otros países que han hecho normas también tienen una copia muy similar. Entonces, fíjense, y aquí puse una pregunta que para mí también es supremamente importante cuando estamos seleccionando y comprando agregados. ¿Conocemos qué tipo de grava necesitamos, por ejemplo? Porque miren, si ustedes ven en la norma colombiana y en la norma CTM también es igual, ¿verdad? Pueden observar que grava de 25, porque cuando uno va ante una persona, y por ejemplo, en la época que yo estaba asesorando, y entonces le decía, bueno, ¿qué grava utiliza? Entonces todo el mundo me decía, yo utilizo grava de 25 milímetros. Pero fíjense, es que grava de 25 milímetros, hay tres tipos de grava de 25 milímetros, según las normas. Hay una grava número 5, que es de 25 milímetros, pero que va hasta 12.5. Hay una grava de número 56, que va de 25 a 9.5 milímetros. Y hay una grava número 57, que va de 25 milímetros a 4.75. Entonces, ¿cuál de las tres le pido al proveedor? ¿Cuál de las tres es la que yo debo comprar? Ustedes fíjense, ese tipo de cosas se nos olvidan cuando le decimos al que va a comprar, vea, cómpreme una grada de 25, pero sí, pero ¿cuál? ¿La número 5, la número 56 o la número 57? ¿Cuál de las tres es la que yo requiero para hacer mi producto? ¿O cuál es la que quiero, o cuál es la que quiero comprar? Por X y razón. Más adelante vamos a ver otra cosita que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar ese tipo de agregados, que son las plantas, ¿no? De concreto. Entonces, fíjense que no es tan, o sea, mínimo deberíamos conocer estas cosas porque nos hemos enseñado a pedir grava por tamaño, pero oiga, las normas las dividen por números. Y tenemos tres tipos de grava 25, a menos en Colombia tenemos dos tipos de grava 19, tenemos dos tipos de grava de 37.5 milímetros, que es lo mismo que maneja la STMC 33. Con las arenas, pues sí, ahí no hay tanto, porque las arenas nos manda, la norma nos manda unos porcentajes que pasan y unas curvas que tenemos que cumplir. Ahí no hay tantas diferencias. Eso es con respecto a los agregados, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Con la parte de sustancias dañinas, otros parámetros que hay que revisar de los agregados, hay unas tablas que traen las normas, tanto ACTM como normas colombianas, donde nos dicen, por ejemplo, terrones de arcilla, partículas deleznables, el CHER, todo el tema del PATAMID 200, carbones y lignitos, abrasión, sanidad por sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que cuando estamos seleccionando agregados, tenemos que comenzar a mirar todas estas características. Y la única forma de conocerla es con ensayos de laboratorio que me preste el proveedor, que me presente el proveedor.
Por eso de ahí la importancia de que un proveedor tenga un plan de calidad y una medición sistemática de todos estos parámetros o de todas estas características que me permitan ver su estabilidad en el tiempo de todas estas características. De lo contrario, estoy comprando, estoy seleccionando un poco a la ciega, ¿no? Si no tengo esta información. Y aquí hay otras cosas. Por ejemplo, voy a poner, y aquí quiero hacer un énfasis en algo que a veces cuando estamos seleccionando agregados o para los que son interventores, los que hemos sido interventores y somos interventores, tenemos que tener cuidado, o sea, porque muchas veces también, por ejemplo, uno siempre escucha que la norma te dice, las gravas no pueden tener más del 1% de PATA 1200, pero eso no es cierto. Mire, la misma norma, por ejemplo, la colombiana, en el numeral D, te dice, aquí abajito, dice, este porcentaje, miren, D, se puede incrementar bajo cualquiera de las siguientes condiciones. Si el material que pasa el tamiz 75 micras no contiene arcillas o pizarras, el porcentaje puede incrementarse hasta 1.5. O sea, este valor de 1 lo puedo incrementar hasta 1.5 si yo demuestro que esas gravas no tienen arcillas ni pizarras. Entonces, fíjense, tenemos que conocer y leer un poquito más las cositas que están por ahí en letra menuda, que a veces no leemos, ¿verdad? Y podemos estar rechazando un material que sí cumple, ¿ok? Y que pues no necesariamente que no tenga el 1, pues no, o sea, no se pueda usar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas desde el momento en que selecciono mis agregados y en el momento en que también estoy teniendo criterios de aceptación y rechazo de los agregados en obras. Ok, entonces ya hablamos un poquito del tema de la calidad, las normas, lo que las características. Ahora vamos a hablar un poquito, bueno, o hago una pregunta aquí que también para mí es importante, que todos deberíamos hacernos, ¿verdad? Nosotros conocemos el impacto de esas características que mencionamos anteriormente, de los agregados en las mezclas de concreto, ¿verdad? Conocemos cómo impacta esas características cada una de las propiedades del concreto, la mezcla de concreto que yo esté produciendo o que esté comprando. Entonces, fíjense que eso es un tema que también tenemos que ir aprendiendo en el momento de seleccionar los agregados, ¿no? Porque cuando yo selecciono agregados, debería conocer, bueno, si yo tengo una arena con un módulo de finura de 3.3, ¿qué impacto qué va a pasar con esa arena? ¿Cómo me puede impactar la mezcla? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, aquí les traje unas tablitas que también pues he venido trabajando y he venido tomando. Ustedes, por ejemplo, la granulometría, pues me impacta resistencia mecánica, me impacta trabajabilidad, son las dos cositas pues, que considero que donde más nos impactan, y así sucesivamente, ¿verdad? Todo el tema de la propiedad o la característica, el agregado como granulometría, superficie específica, forma, textura, densidad, porosidad, absorción. Por ejemplo, si yo tengo unas arenas y unos agregados con mucha absorción, pues me va a impactar la demanda de agua en mi mezcla de concreto, ¿no? Entonces, fíjense que cuando estoy seleccionando agregados, todo este tipo de cosas, todas estas propiedades o características, yo debo tenerlas en cuenta, conocerlas previamente para ver qué impacto voy a tener yo en mis mezclas de concreto. Entonces, fíjense que tenemos muchas cosas por trabajar y muchas cosas por revisar. Aquí hay otras cosas más que también les puse, desgaste, porcentaje de fino, el tema de reactividad, ¿verdad? Porque es un tema, vuelvo y repito, al menos en Colombia este es un tema que está muy de boga hoy, o está, como digo yo, estamos en Colombia con el tema de reactividad. Entonces tenemos que conocer muchas cosas de los agregados y cómo influyen o cómo impactan en nuestra mezcla de concreto. Entonces estas son cositas que tenemos que trabajar fuertemente. Entonces, por eso es importante, ahí nace la pregunta que les puse abajo. Contamos con un estudio sistemático de las fuentes de agregados en la región. Sabemos cómo se comportan esas características y cómo pueden influir esas características en nuestras mezclas. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y esa es la tarea que tenemos que tener en cuenta cuando estamos seleccionando agregados. Aquí les traigo otra pregunta que pues para poder darle cabida a lo que viene. Entonces, tenemos una completa o existe una completa información sobre los precios de los diferentes fuentes de agregados o de las diferentes fuentes de materia prima.
Entonces también, o sea, si yo soy un concretero, yo debería tener unas tablas, unos cuadros, donde tenga precios, distancias, kilómetros, precio kilómetros por transporte, para que yo pueda tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Pero desafortunadamente esto a veces no lo hacemos. Yo lo que he visto en muchas compañías que he asesorado es que les pregunto estas cosas y dicen, no, no sabemos. Y cuando llega el momento de tomar la decisión, pues compran, pues perdemos plata o podemos dejar plata en la mesa por no tener esta información, o podemos meternos en un problema de calidad por no tener esta información, porque a veces compramos lo más barato y de pronto no es la calidad que requerimos y entonces nos metemos en un problema de calidad. Entonces, fíjense que es importante tener este tipo de cosas, planificarla para que las cosas nos funcionen. Y bueno, en costos yo aquí les voy a hacer una serie de reflexiones. Por ejemplo, hay que tener el efecto del costo del agregado, ¿verdad? Sobre los precios de la mezcla, ¿verdad? Hay que saber eso, cuánto me cuesta a mí hacer un metro cúbico, cuánto me cuesta la arena, cuánto me cuesta la grava. Otro tema que es importante tener en cuenta y que a veces no lo tenemos en cuenta son los costos asociados a la facilidad y velocidad de colocación en obra, ¿no? Porque a veces compramos, a veces me pasó, por ejemplo, una vez yo le dije al cliente, vea, compre un agregado o haga el completo con un agregado no más de media pulgada, o sea, un agregado de 12 milímetros, no más, porque su muro es muy alto, su muro es muy delgado. Si usted hace con una grava, selecciona una grava de mayor tamaño, va a tener problemas en la colocación, va a tener problemas de hormigueros y entonces después le va a salir más caro. Porque arreglar ese tipo de cosas sale más costoso que haber tomado la decisión de seleccionar para la mezcla concreto el agregado correcto. Entonces, fíjense que todo este tipo de cosas, los costos no solamente es el costo directo, que uno siempre es el que más mira, el que más analiza. Hay que mirar otros costos ocultos que a veces no contemplamos en el momento de comprar. Bueno, el tema de básculas, que es supremamente importante, pues obviamente hoy en día la tendencia mundial es que todos compremos con báscula, para que yo sepa que desde que sale de la planta de agregados y lo que llega a mi obra esté pesado y que ellos me aseguren que los kilogramos que yo compro son los que estoy pagando. Pero eso tiene que ir acompañado con la humedad de entrega, ¿no? Con la humedad de entrega, por eso la puse ahí abajito, porque pues cuando uno compra por báscula, pues también tiene que acordar con el proveedor, ¿verdad? Una humedad máxima, ¿verdad? Porque si yo pruebo, si el proveedor me llega con 14, 15% de humedad, pues seguramente, pues de ahí estoy comprando agua, ¿no? Seguramente no, estoy comprando agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas para no tener ese tipo de inconvenientes. Por eso es importante, cuando yo estoy seleccionando un proveedor y comprando materias primas, hacer un acuerdo de compra. ¿Cómo lo compro? ¿En kilogramos o metros cúbicos? Si lo compro en kilogramos, ¿cuál es la humedad que yo voy a trabajar? ¿Cómo van a ser los controles? Si lo compro por metro cúbico, igualmente. ¿Cómo van a ser los controles que vamos a tener de parte y parte para asegurar que yo estoy comprando lo que, o yo estoy pagando lo que estoy, o lo que acordé con el proveedor? Entonces, fíjense, seleccionar el agregado, tenemos que mirarlo de una manera más macro, una manera más integral. No solamente es calidad y el precio, no, hay muchas cosas que tenemos que ir mirando. Incluso yo pongo aquí la experiencia diseñando, ¿verdad? La experiencia diseñando y la distancia en la fuente. Yo digo la experiencia diseñando porque miren, muchas veces, por ejemplo, mi opinión muy personal, esta es una opinión muy personal, que yo digo y siempre hago estas reflexiones, porque, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia a veces ya estamos llegando a recorrer 170 kilómetros para ir a buscar un material, porque la gente nos pide que el material sea de allá, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿y será que yo no puedo diseñar, si la experiencia me dice a mí, yo no puedo diseñar con un material que esté más cerca, que esté a 50, 60 kilómetros, donde me ahorro, no sé, voy a decir un ejemplo, 20,000 pesos en transporte por metro cúbico de concreto,
pero me voy a gastar 10 o 15 kilos más en cemento, 20 kilos más que me cuestan 7,000, 8,000 pesos, entonces termino ahorrándome 10,000 pesos más en mi mezcla y tengo el diseño, el mismo diseño, voy a decir para un diseño 21 megapascales. Entonces me pregunto yo, ¿es necesario que vayamos allá? Y eso tenemos que hilarlo y amarrarlo con el tema de sostenibilidad, ¿no? Con el tema de sostenibilidad que vamos a ver más adelantico. Entonces, fíjense, la experiencia diseñando también es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque a veces también nos ponemos a decidir cosas que pues a veces no son necesarias. Obviamente lo que sí no es negociable es que en los agregados, digamos, es la sanidad y el tema químico, ¿no? O sea, yo sí en lo posible debo tratar de seleccionar un agregado que no tenga problemas químicos y problemas que me vayan a afectar la durabilidad de una estructura. Pero si es un agregado que me sale, que lo consigo más cerca y con una calidad que no tenga problemas de durabilidad, puede que la abrasión sea un poquito mayor, puede que la resistencia a ese agregado sea un poquito menor como resistencia del agregado solo, pero yo lo puedo compensar con mi experiencia diseñando, lo puedo compensar con una cantidad de cemento que pues es un tema importante a revisar. Y en el tema de costo, finalmente la distancia en la fuente, que es un tema que, bueno, que está amarrado con lo que yo les dije anteriormente. Pues eso es un tema que nos afecta mucho y que tenemos que tener en cuenta en los costos cuando estoy seleccionando un agregado. Ok, sigo con esta pregunta, ¿verdad? ¿Están los proveedores de agregados en consonancia con la política de la compañía? Y aquí voy a otra pregunta, que es esta. ¿Los proveedores cuentan con títulos mineros, licencias ambientales, todos los permisos y licencias necesarias? Oiga, porque si yo tengo una compañía donde tengo políticas, ¿verdad? Y donde hoy hay que cumplir cosas como esta, o sea, yo hoy, por ejemplo, cuando estoy seleccionando agregados, pues no debería, o sea, estar comprando a proveedores que no tengan títulos mineros, que no tengan licencias ambientales, debo comprarle a proveedores que tengan todos los permisos y todas las licencias. Oiga, tenemos que cambiar el chip ahí, o sea, tenemos que dejar ser picapiedras en este tipo de cosas. Tenemos que comenzar a cambiar el chip porque desafortunadamente todavía estamos comprando y estamos infringiendo las leyes y eso es como el contrabando en los países, ¿no? O sea, cuando entra contrabando, pues estamos afectando las cosas del país, a todos los del país. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y bueno, ahí es donde nace el tema de sostenibilidad, ¿no? El tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces tenemos proveedores que hacen buen manejo de su capa vegetal, que reforestan, que utilizan esa capa vegetal para hacer reforestaciones. Tenemos proveedores que hacen control de polvo, manejo de aguas y reforestación. Por ejemplo, aquí hay ejemplos de proveedores que están poniéndole asfalto a sus vías, haciendo canales para recoger el agua y poder usarlas nuevamente en el proceso. En fin, todas esas cosas son, cuando yo estoy seleccionando proveedores, debo contemplarlas. ¿Sabes? Y eso es valioso, tenemos que, ya, como dije yo, dejar de ser un poco picapiedras y atrasaditos en esto y pasar a este tipo de cosas. Por ejemplo, proveedores que hagan control de consumo de agua, de energía, de combustible. Aquí hay un ejemplo de combustible, o sea, que realmente estén trabajando, que tengan un plan de manejo ambiental, ¿no? Y que estén reportándole a las entidades públicas y todo este tipo de cosas. Que por cierto nos las piden, ¿no? A todos nos las piden, ¿no? Pero a veces esto no lo hacemos con toda la responsabilidad que tenemos que tener. La distancia, yo puse aquí la distancia nuevamente porque, bueno, y ahí quería hacer un énfasis solamente en esto, es porque, ¿qué veo yo? ¿Qué observo? O sea, que nuevamente digo lo que dije anteriormente. Estamos pidiendo irnos a conseguir un agregado a 170 kilómetros cuando tenemos agregados con los cuales podemos hacer el mismo producto, ¿verdad? Con un poco más de cemento de pronto, no sé, haciendo todo el tema de diseño, pero sin, porque miren, cuando yo voy a buscar un agregado a 170 kilómetros de distancia y otro a 50 kilómetros de distancia, pónganse a pensar todo el CO2 que está generando 120 kilómetros más de recorrido de ese tipo de transporte. Entonces,
Oiga, hoy estamos sacando manuales de sostenibilidad y todo el tema, entonces tenemos que comenzar a pensar en eso. Obviamente hay proyectos, hay diseños, hay proyectos específicos que por temas de durabilidad y por otros temas, pues requerirán que tengamos que ir a buscar esos agregados a 170 kilómetros de distancia, porque los agregados que encontramos a 50 o 60 no nos dan las propiedades o no nos dan las características que necesitamos para esos proyectos especiales. Pero digamos, para mezclas normales, convencionales, yo diría que tenemos que comenzar a ver este tipo de cosas. ¿Ok? Y otras cosas que yo puse aquí, por ejemplo, el uso. El uso, ¿para qué voy a usar el agregado? O sea, por ejemplo, las normas colombianas te dan unas limitantes, dice que el agregado no puede ser mayor en tamaño de 1/3 del espesor de la losa, cosas por el estilo. Hay que mirar otras cosas, espacios en obra. Tengo suficiente espacio en obra, oiga. Entonces, si yo tengo un espacio en obra escaso, yo debería comprar un agregado 57, por ejemplo, o porque tengo, o en la planta de concreto, yo nomás tengo 2 compartimientos en la planta de concreto, entonces yo debería comprar un agregado 57, porque ese agregado va desde 25 hasta 9.5, y no comprar un agregado número 5, que va desde 25 a 12. Entonces, fíjense, yo tengo que mirar qué es lo que tengo. Si mi planta de producción tiene 2 compartimentos, que es lo que a veces usamos mucho, que yo le puedo ser sincero, mi opinión es que nosotros deberíamos, si queremos ahorrar plata, porque ya es un tema de ahorro, pero ya un ahorro en el mundo del concreto, yo debería usar mínimo plantas de 3 agregados. Pero bueno, tenemos plantas de 2 compartimentos, y entonces tenemos que usar ese tipo de agregados. Y tenemos que saber qué tipo de agregado voy a pedir. ¿Pido grava 25 número 5 o grava 25 número 56 o grava 25 número 57? Fíjense que por eso les mostré la curva, la norma que habla de los tipos de agregados. Entonces, cuando estoy seleccionando en todo este tipo de cosas, debo comenzar a pensar para seleccionar el agregado que yo voy a utilizar. Finalmente, pues, ¿qué nos hace falta? Yo digo, aquí les pongo las reflexiones, pues tiempo para que hagamos todas estas cosas y para que pensemos. Inversión, hay que, o sea, estos son inversiones, hacer ensayos no es un gasto, es una inversión, nos va a ahorrar plata. Planeación, hay que planificar y hay que ser maestro, hay que comenzar a trabajar, a conocer todo el tema para poder ser maestros y especializarnos un poquito en el tema. ¿Ok? Eso es un poquito, hasta ahí pues es la charla. Nos van a quedar, ¿qué es? 6, 10 minuticos para hablar y para preguntas que todos requieran. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la conferencia del día de hoy. Tenemos unas preguntas aquí con los asistentes. Entonces, ven a ver y empezamos. ¿Ha tenido alguna experiencia con fuente de agregados con porcentaje de absorción y densidad muy variable por cada beta? ¿Cómo sugiere utilizarlo? Ok, ahí sí hemos tenido experiencia en eso. O sea, primero que todo, pues lo ideal sería que si, como lo decía yo anteriormente, si el proveedor, sabemos que hay varias variaciones en la matriz, en la fuente de ese proveedor, pues que el proveedor trate de separar, y si no, pues al menos tratar de que yo siempre, miren, aquí lo importante es, finalmente es, que ese proveedor, cuando yo selecciono ese proveedor y es agregado, ese proveedor siempre me traiga lo mismo. En otras palabras, si la absorción que yo le compro a él es 3, aunque las betas o la mina tenga diferentes absorciones, la clave aquí está en que el proveedor, yo asegure con mi proveedor que él siempre me va a traer un agregado con la misma absorción. Y eso lo debe hacer él desde su planta, desde su obra, desde su fuente de agregados. Ahora, si eso no lo logramos, lo ideal sería tener unas plantas de concreto, si tengo plantas de concreto, ¿no? Tener una planta de concreto donde yo pueda tener diferentes agregados para poder yo jugar en el diseño, ¿no? Entonces ya digo, bueno, voy a usar un material con 2% de absorción y otro con 5%. Entonces yo ya tengo que hacer diseños diferentes para ese tipo de agregados, de tal manera que yo no afecte la manejabilidad, trabajabilidad y la resistencia de esos concretos, porque cuando nosotros tenemos muchas variaciones de esas absorciones en las plantas, ¿qué es lo que hacen los operadores de mixer? Pues echarle agüita, si se me secó, le echan agüita.
Entonces, y la agüita, pues ya ustedes saben lo que ocasiona, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si respondo eso, con eso la pregunta. Ok. ¿Qué influencia tienen los agregados con los aditivos que se usan en el concreto? ¿Alguna referencia o experiencia? Bueno, Tema de mire, agregados y aditivos. esa pregunta es muy interesante. Cuando yo comencé en este mundo concreto en el año 92, 93, nosotros siempre pensábamos, siempre, digamos, cuando comenzamos a usar aditivos, cemento y aditivos, siempre la teoría que teníamos era que el aditivo funcionaba con el cemento. O sea, que bueno, yo con los aditivos, los agregados no tenían mucha influencia y no tenían mucho impacto en esto. Y siempre pensábamos, bueno, ¿cómo hacíamos compatibilidad cemento-aditivo? Hoy en día eso ha cambiado. O sea, hoy en día definitivamente el tipo de agregado también le mete ruido al tema de diseño y al tema con lo que respecta a la manejabilidad y a la trabajabilidad de los concretos. O sea que puede que puede que un aditivo con un cemento te funcione bien con X agregado, pero ese mismo aditivo con ese cemento y con otro agregado no te funciona igual. ¿Por qué? Porque las características del agregado puede ser, ahí que tenemos que mirar el porcentaje de PASA 200, la materia orgánica, en fin, cosas que hace la absorción, cosas que pueden hacer que ese aditivo con ese otro agregado no funcione igual con ese cemento que con el agregado Y, ¿verdad? O X, que habíamos hecho anteriormente pruebas. Entonces sí hay que tener cuidado en eso, hay que hacer pruebas. Y la única forma, miren, esto no hay una fórmula mágica, esto se hace todo a prueba y error. Todos los que estamos aquí en esta charla y que tenemos la experiencia, sabemos que para hacer esto tenemos que hacer pruebas, ensayos de laboratorio para comprobar la manejabilidad y los resultados de las características de la mezcla que vamos a producir. Bueno, acá hay una pregunta también muy pertinente para el momento. Dice, en Perú tenemos más de 50 días de cuarentena al retorno. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta por usar nuevamente los agregados que dejamos en la planta? Bueno, yo diría que, bueno, primero que todo, si no ha llovido, se secaron. Bueno, y en Perú, Lima, que llueve poco, ¿no? Que yo conozco Perú, he estado allá. En Perú, Lima, sobre todo en Lima, que llueve poco, pero hay que tener cuidado con la absorción, porque vamos a tener materiales seguramente muy secos, ¿verdad? O sea, hay que poner los triple S de acuerdo al diseño que tengan para que pues no tengan. Y pues porque yo no creo que en 45 días, digamos, hayan meteorizado o hayan tenido un problema de degradación por otro tipo por ejemplo, que a veces sucede con las rocas, ¿no? Pero si ustedes tienen rocas sanas, eso no debería estar sucediendo. Yo pienso que lo más importante ahí es comenzar a ver, primero, eh, primero que no hayan sido pilas muy altas, porque cuando uno tiene, no olviden que uno tiene almacenamientos muy altos, el agregado grueso se va abajo a la parte inferior. Entonces yo recomendaría mezclarlo bien para volver a hacer un material homogéneo que no tenga los materiales gruesos en la parte inferior, porque lo primero que hace un operador de cargador es irse con la pala, él coge la parte inferior y puede estar tomando todo el grueso y realmente pues no estoy simulando el diseño en el proceso de producción. Y el otro tema es el agua, la absorción que tenemos que tener en cuenta para no ir a tener problemas de manejabilidad si el agregado se encuentra muy seco. ¿Cuál es la desviación máxima permisible en las características físicas de agregados, ejemplo malla 200 y módulo de finura? Bueno, mira, con respecto a TAMIS 200, pues las normas dicen, para las arenas dicen, bueno, que hasta 7% si son arenas trituradas, ¿no? A menos en Colombia, la gente 174. Y los agregados hablan del 1% por lo general para TAMIS 200. Los agregados gruesos, perdón, hago claridad. Agregados finos, o sea, las arenas, 7%, o sea, tú puedes tener hasta 7%. Pero miren, yo les voy a contar mis experiencias personales. Yo he producido concreto con TAMIS de 10, 11% en las arenas y no he tenido problemas, o sea, ¿entiendes? O sea, eso depende de la experiencia de diseño. Con respecto a las gravas, pues las normas dicen que 1, pero como les comenté inicialmente, nos dan margen de 1.5. Entonces, pero también yo puedo usar agregados de TAMIS 200 de 2, 3%. Oiga, venga, pero eso implica otras cosas, ¿no? Implica de pronto, eso me va a afectar la resistencia, entonces me implica subir unos kilitos de cemento. Y si esos finos son
no son dañinos y no me dañan la durabilidad, pues no tengo problema, ¿no? Puedo compensar eso con un poquito de cemento para poder usarlos. Eso no con respecto a pasotamiento 200. Con respecto a módulo de finura, por ejemplo, las normas colombianas, si no me equivoco, hablan de 2.6 a 3.1 en módulo de finura. Pero es lo mismo, si yo tengo módulos de finuras muy altos, si tengo un 3.4, 3.5, y yo lo que debo hacer es mirar cómo compenso eso, ¿no? Puedo compensarlo mezclando con otra arena más fina para compensar el módulo de finura, en fin, porque obviamente ese módulo de finura me va a impactar el diseño en exudación, me lo va a impactar en cohesividad, en fin. Entonces debo tener cuidado con eso en el momento de tomar decisiones. Pero vuelvo y repito, todo esto es la experiencia. La experiencia uno va mirando y hay que ir haciendo pruebas y errores, hacer pruebas de laboratorio, hacer todo ese tipo de cosas, hacer diseño de mezcla para mirar qué pasa si me paso de los parámetros que las normas me dicen. ¿Qué recomienda cuando en una cantera no pueden garantizar homogeneidad en los agregados y la granulometría es variable? Bueno, pues lo primero que yo recomendaría es, pues búsquese otro proveedor si es posible, ¿no? Si es posible, ¿verdad? Pero si es lo único que tiene, pues yo diría, bueno, hoy en día tú puedes también, si eres una empresa grande, ¿verdad? Una empresa grande que te interesa, haga un plan de desarrollo con ese proveedor. Porque muchas veces, también hay que decirlo, mucha gente se mete en este negocio de agregados, pero no sabe, o sea, se mete porque ve una oportunidad de negocio, porque tiene una finca y tiene unos materiales allá. Alguien le dijo que ahí podía producir agregados y se metió a esto. Entonces, yo pienso que lo primero que uno debería tratar de hacer, venga, proveedor, venga, yo que sí conozco esto y lo puedo asesorar y lo puedo ayudar, venga, trabajemos, desarrollémonos para que usted pueda producir un producto más estable para mí, ¿verdad? Porque eso sería lo más obvio al principio. Y si no, pues miércoles, si yo tengo granulometrías muy variables, ¿eso qué me va a implicar? Que yo tengo que hacer un diseño muy flexible y voy a tener unas variaciones muy grandes en mis diseños de concreto que me van a implicar mayor consumo de cemento seguramente. Entonces, ¿qué me cuesta más? Ese cemento que estoy poniendo, desarrollar mi proveedor o irme a comprarle otro proveedor. Entonces, ahí tengo que comenzar a mirar técnicamente y costos. Esto es un tema técnico y de costos, mirar qué es lo que mejor me conviene o lo que más me conviene. Vamos aquí con una última pregunta. En República Dominicana la mayoría del agregado es caliza de origen coralino, cuyo desgaste en Los Ángeles supera el 35%. El PASA 200 es mayor a 10%, absorción superior al 2%. ¿Qué nos recomienda? Bueno, no, miren, incluso en Panamá, por ejemplo, yo estaba en Panamá donde también usan arena de mar, ¿no? Arena de mar usan en Panamá. O sea, en el 2007 que estuve trabajando en Panamá, yo no puedo decir hoy si hay un panameño por ahí que nos pueda retroalimentar por WhatsApp, pero en Panamá en el 2007, y creo que eso no ha variado, creo, porque hemos estado en Panamá hace 2 o 3 años, ¿verdad? Pero lo mismo sucede, o sea, se usa arena de mar. Lo importante es, si yo tengo un porcentaje de tamiz 10%, por ejemplo, que es lo que escuché, yo debo revisar que ese 10% no sea dañino, no tenga sustancias dañinas. Yo debería hacer una prueba de durabilidad para ver si ese porcentaje de finos, cómo me afecta la permeabilidad, la difusión de ion cloruro, todos esos ensayos de calidad que uno tiene. Por ejemplo, cómo me afecta con el cemento, cómo trabajan en temas de reactividad, hacer pruebas de reactividad álcali agregado para ver si esos agregados que son alcalinos no son reactivos y me puedan dañar la durabilidad de la estructura en un tiempo posterior. Eso en cuanto a los porcentajes de fino. En cuanto a la absorción, pues eso implicará que si yo tengo un 10% de absorción, pues debo contemplar la humedad libre, ¿verdad? Y para poder compensar ese 10% y tener mucho cuidado con eso en el diseño. O sea, si yo estoy diseñando partiendo de la premisa que estoy triple S, yo debo asegurar que en mis compartimientos ese agregado que tiene 10% esté triple S. O sea, que esté saturado superficialmente seco, porque si no,
voy a tener problemas de manejabilidad. Si lo dejo secar mucho, con 10%, pues se va a tragar todo el agua y cuando salga la planta a los 5 minutos voy a tener un carro que la manejabilidad, ojo, la manejabilidad se perdió. No hay fraguado inicial, porque no hay que confundir esas dos cosas. Se perdió la manejabilidad del concreto, pero el fraguado inicial no se ha dado. Entonces yo debo hacer un estudio, un análisis para mirar cómo compenso eso con agua o con aditivos, un aditivo que me permita mejorar la manejabilidad de la mezcla. En fin, eso es un tema de diseño que tenemos que contemplar. Bueno, Hernán, muchas gracias por el tiempo del día de hoy, por compartir tus conocimientos como siempre. A los públicos llegamos hoy a 150 personas participando en el evento de muchos países de Latinoamérica. Agradecemos nuevamente a los auspiciantes Cementos Argos, Altron Ingeniería y Cementos Alión. Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana que tenemos la siguiente charla que tiene que ver con gestión de mantenimiento en plantas de concreto, que fue uno de los temas que nos solicitaron a cargo de Armando Montes Duncan. 10 de la mañana lo vamos a tener. Y el lunes vamos a tener otra charla a las 10 de la mañana sobre el tema de avances en la tecnología del concreto a cargo del ingeniero Roberto Uribe, AFIP de México. Entonces, les agradecemos. Publicaremos, como siempre está en el chat, ya Vicente publicó el link para este próximo viernes y publicaremos en la página de la federación. Han pedido replicar esta charla también como proveedores de agregados, entonces seguramente tendremos otro encuentro con Hernán si es posible. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos que tengan un buen resto de día. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y cuídense y ser responsable en todo el tema del coronavirus. Sí, señor. Hasta luego. Saludos. Gracias a todos.